tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada, triunfante allá en Curupaytí, el lema del valor. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de análisis de nuestra historia nacional. Bueno, estamos un 7 de febrero, sabemos perfectamente que tenemos que recordar a un gran héroe de nuestra epopeya nacional, el general José Díaz. Y digo José Díaz porque también quiero plantear lo que varios investigadores, y dentro de esa lista también me incluyo, sobre el nombre Eduvigis. Yo no sé, bueno, obviamente mis seguidores por las redes sociales y también de la programación saben, ¿verdad?, cómo se alteró un poco el mundo académico cuando se volvió a plantear que ¿será que se llamaba Eduvigis Díaz?, ¿verdad? Y bueno, eso también vamos a hablar, pero vamos a recordar a nuestro gran general, a nuestro gran táctico operativo de la victoria gigantesca de Curupaytí en la guerra de la Triple Alianza, al general José Díaz, el día de hoy. Bueno, pero antes de dar paso a nuestro tema principal, estuve mirando en las redes sociales algo que me puso realmente muy contenta. Creo que fue en el 2024 que estuve haciendo una serie de videos por mis redes sociales planteando una situación en el Panteón Nacional que es una realidad, ¿verdad? Es un lugar que está lleno de palomas y obviamente que se ensucia mucho el Panteón Nacional de los Héroes con esos animalitos presentes ahí, ¿verdad? El piso, las banderas, ¿verdad? Y estuve mirando que justamente el Panteón Nacional, obviamente tenemos que recordar que es un símbolo cívico-militar de la República y que confluyen nuestros sentimientos más preciados, la memoria del pueblo, el honor de nuestras armas, ahí reposan nuestros héroes, ¿verdad? Y estuve mirando en la página del Ejército, me saltó, y después quiero cerrar con un análisis, ¿verdad? Que justamente hoy el general de Ejército, Manuel Rodríguez Sosa, no sé si tenemos una imagen, bueno, tenemos que dar los créditos de estas imágenes a la gente de comunicaciones del Ejército, ¿verdad? El general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, que es comandante del Ejército paraguayo, dispuso, se ve en las imágenes, ahí está el señor comandante, que dispuso de una limpieza integral y también de la renovación del pabellón nacional en el mástil que está en el Panteón Nacional, ¿verdad? Eso es algo muy importante, y también otras autoridades como nuestro ministro de Defensa, también el señor general de Fuerzas Militares estuvieron por Cerro Corá. Están haciendo un trabajo realmente maravilloso las Fuerzas Armadas con el tema de la puesta en valor de nuestros sitios históricos, porque qué importante es no dejar de lado, ¿verdad? Tanta memoria, tanta historia, tanta identidad, tanta soberanía cultural que están cuidando, ¿verdad? Y para mí esto no se trata solamente de un mantenimiento, lo que están haciendo nuestras autoridades, están haciendo realmente lo que se dice es un acto de conducción, ¿verdad? Entonces, y esto también es una enseñanza para las otras instituciones, ¿verdad? Cuando el liderazgo es auténtico, ¿verdad? No es que se asumen, solamente uno ejerce autoridad, sino también una responsabilidad, y en este caso estamos viendo justamente en pantallas
al comandante del ejército de bueno, que lo importante de custodiar nuestra memoria, honrar a nuestros héroes, cuidar nuestros símbolos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y también, no sé si tenemos las imágenes de Cerro Corá, pero están también en internet, ¿verdad? Las imágenes del ministro de Defensa, con el general de Fuerzas Militares también, cómo están cuidando, porque llega todo el Día de los Héroes, ¿verdad? El 1 de marzo, que es una fecha muy importante, y se está poniendo, como se debe, nuestros lugares históricos. Bueno, saludos realmente, así se fortalecen las instituciones, así se hace patria y se reafirma la nación. Saludos cordiales a todas nuestras autoridades del Pilar de la Defensa Nacional. Bueno, empezamos nuestro tema finalmente. Necesito producción, David, Sergio, ahí está, la imagen del general Díaz. Qué gran héroe. Esta figura de este soldado que constituye realmente el arquetipo del soldado paraguayo de la defensa nacional de la guerra contra la Triple Alianza. Básicamente él es oriundo del pueblo de Pirayú, había nacido un 17 de octubre del año 1833, bueno, en un seno de una familia del lugar. Sus padres fueron el señor don Juan Andrés Díaz Barbosa y doña Dolores Vera. El futuro héroe de Curupaytú hizo sus estudios primarios en su pueblo natal. También tuvo la oportunidad de tener maestros como Miguel de Avesada y O'Higgins, primo del prócer chileno. Sí, les confirmo ese dato. Estableció su carrera militar, primero como una suerte de recluta. Después voy a dar también una biografía militar de él, ¿verdad? Acá vamos a hablar un poco de sus primeros años, de su contexto familiar, ¿verdad? Pero después voy a pasar a lo que vendría a ser un poco su biografía militar. El 23 de diciembre aproximadamente van teniendo unos ascensos importantes, ¿verdad? Se incorpora él a la milicia como recluta. Empezó por ahí, como recluta, un 12 de mayo del año 1852, en el batallón que comandaba el coronel Venancio López. Ustedes tienen que saber que Venancio López comandaba infantes. Entonces lo que nosotros vemos en los primeros pasos del general Díaz es que él entra a un batallón miliciano, pero como infante. Después de eso, obviamente destacó durante su formación, y cuando Hilario Marcó, básicamente, sí, Hilario Marcó, si no estoy equivocado, así fue designado jefe de la policía en Asunción, Hilario Marcó pide por Díaz y lo lleva consigo, y a esa altura, cuando Hilario Marcó hace este pedido para que Díaz pase de infante a la parte de policía, él tenía el grado de sargento. Entonces, el 26 de abril, pero ya del año 1860, él tuvo su ascenso a subteniente segundo. El 1 de diciembre del año 1862 tuvo su ascenso a teniente. Y a teniente primero, quiero hacer la aclaración, a teniente primero, y el 23 de mayo del año 1864, cuando ya la situación estaba iniciando el tema diplomático, específicamente en el mes de mayo, también Saraiva salía del Imperio del Brasil con las órdenes que tenía que ejecutar a nivel diplomático en el Uruguay. El general Díaz, pero el 23 de mayo ascendía a capitán. Es increíble todo este crecimiento, toda la formación de Díaz. También es bueno recordar que él fue uno de los que acompañó a Francisco Solano López, entonces general, como ayudante. Fue su ayudante ya en la mediación de lo que nosotros conocemos que se dio en Buenos Aires
en el año 1859 el Pacto de San José de Flores, donde esta mediación de paz recae en la República del Paraguay. Obviamente se presentaron también mediaciones de paz por parte de Inglaterra, de Francia, y yo siempre digo que por suerte recayó en Paraguay, aunque las personas que estudian también este tratado, este Pacto de San José de Flores, dicen que López padre, porque no pueden culpar a López hijo. López hijo, Francisco Solano, fue un mediador enviado por el gobierno de don Carlos Antonio López, que fue un error traer la paz a la Argentina, que hubiesen seguido los criterios políticos de Maquiavelo y no fortalecer a un futuro enemigo, ¿verdad? Consolidando la paz. Pero lo que a veces se saca fuera del análisis y que no debería de ser sacado es que nosotros tenemos documentaciones de planificación de guerra contra nuestro Estado. Es decir, la guerra de la Triple Alianza, lo que quiero que ustedes sepan muy bien, no fue una cuestión espontánea del año 1864, dada por la misión Saraiva. Yo creo que en el 64 lo que pasó es que se concentraron definitivamente todas, podríamos hablar inclusive de circunstancias, tanto políticas, diplomáticas y militares, que aceleró lo que ya se vino planificando. Es decir, nosotros tenemos planificación de esta guerra a partir del año 1856. En el año 1857, específicamente en el mes de diciembre, el 14 de diciembre del año 1857, se planifica la guerra contra el Paraguay. Y no se puede decir que no era una planificación cuando nosotros tenemos un protocolo binacional secreto entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil, donde supuestamente se reúnen para hablar de que don Carlos Antonio López molestaba un poco con el tema de la navegación de los ríos, específicamente del río Paraguay, ¿verdad? Obviamente que el Imperio del Brasil tenía sus intereses sobre el río Paraguay, puesto que necesitaba llegar a la zona septentrional, al Mato Grosso, y por tierra en esa época era una misión imposible, entonces se necesitaba. Y don Carlos Antonio López, ciertamente, como todo político, hacía sus movimientos, pero en el caso nuestro, que favorecían a nuestro Estado. Obviamente cada Estado en el mundo diplomático, geopolítico, tiene que luchar por sus propios intereses, y eso lo hacía don Carlos Antonio López. Bueno, le gustaba o no le gustaba eso al imperio, eso ya es otra cosa. Pero volviendo al tema, en esta reunión en Paraná se planificó varias hipótesis de guerra, haciendo solo el Brasil la guerra al Paraguay, o en el caso de ayuda, tener una alianza ya con la Argentina, y eso está escrito. Es decir, acá no hay ningún invento. Entonces, si volvemos al Pacto de San José de Flores y vemos ya que la figura de Francisco Solano ya estaba bastante consolidada, él ya venía de una experiencia diplomática previa de Europa, vemos el acompañamiento también del futuro general Díaz en esta mediación que salió exitosa. Y quiero decirles, gente querida, que esto paró la guerra en ese tiempo, ¿verdad? Obviamente, 8 años después, lamentablemente, esto se desata. Bueno, el general Díaz, volviendo a nuestro tema de la tarde, él reemplazó a Marcó en la jefatura de policía. Voy a poner un poquito más fuerte porque no me estoy escuchando. Ahí está, sí. Le reemplaza a Marcó en la jefatura de policía en el año 1864 también. Era evidente, sus biógrafos, los investigadores de Díaz, casi todos coinciden en darnos un perfil de un hombre honesto, de un hombre leal, fiel. Entonces es como que obviamente eso se ganó la confianza de Francisco Solano López, incluyéndole a Madame Lynch. Y quiero excluir de esto también a los relatos de bárbaros, inclusive podríamos decir bastante vulgares,
de Héctor Francisco de Cut, ¿verdad? Es decir, tenemos que sacar esto del plano de análisis, ¿verdad? Por lo menos lo que plantea de Cut en su libro relacionado entre Díaz y Madame Lynch, ya se imaginarán de qué tenor estoy hablando, ¿verdad? Bueno, y justamente la hermana del general Díaz, y la señora Isidora, era una mujer de confianza de Madame Lynch y vivía con Madame Lynch, es decir, tenía un relacionamiento muy cercano con la familia López. Cuando se declara, es decir, cuando se lleva, bueno, tenemos que saber que hay un proceso de declaración. Ahí es donde también suelen decir que López fue el agresor y otros dicen no, que según el derecho de la época, cuando vos presentás no solamente un contraultimátum, en este caso presentaste 3, ¿verdad? Y le pusiste como las cartas sobre la mesa al Imperio del Brasil. Mira que si vos invadís el Uruguay, mira que si vos rompes el equilibrio político y geopolítico regional y te vas a invadir el Uruguay, nosotros podemos responder porque nos sentimos también agredidos, porque ustedes tienen que saber que la seguridad nacional sí depende de la región, no somos una isla. Entonces mucha gente tampoco entiende por qué López toma esta postura. No es solamente por una cuestión de alianza política o por pedidos de socorro del Uruguay, no pasaba por ahí. Ahí estaba en riesgo también nuestra seguridad nacional. Y eso lo pudimos ver luego del 70, cuando nosotros vivimos como Estado una ocupación militar de lo que significó que hayan ganado la guerra y que hayan tenido sus países satélites. Y en eso ingresa el Uruguay, así que nosotros realmente le hayamos proporcionado alguna causa real de guerra, bueno, se unieron al Brasil y vinieron a combatir. Y no vayan a pensar que los uruguayos no hicieron cosas en la Triple Alianza, por supuesto que lo hicieron. Tenemos lo que hizo Flores en Yataú, fue una cuestión bárbara. Fue uno de los crímenes de guerra más bárbaros que cometió el Uruguay contra soldados que depusieron sus armas y que según el reglamento de guerra del siglo XIX y según el derecho de gente del siglo XIX y todo lo que se conocía como el derecho de gentes también, es decir, lo consuetudinario, lo que era normalmente utilizado en países beligerantes, la persona que se rinde o depone las armas tiene derecho a que el enemigo le garantice la vida. ¿Y qué vimos en el Uruguay? Vimos que le maniataron a 1.400 soldados paraguayos y lo pasaron a degüello. Así de triste, así de visceral, así de duro. Pero ¿por qué tenemos que maquillar esta realidad? ¿Por qué no podemos decir claramente lo que le hicieron a los soldados paraguayos? Y López, por supuesto, que le envía una carta a Mitre y le dicen, pero qué barbaridad, básicamente les resumo, ¿verdad? Ustedes no están respetando las reglas de guerra, porque cuando los países se enfrentan, por más que sea una cuestión de someter la voluntad del otro a través de la fuerza, existen reglamentaciones para hacer la guerra. No es a lo salvaje. Bueno, pero acá vimos un hecho salvaje. Bueno, entonces, dentro de toda esta situación, por el año 1864, nuestro glorioso general, en aquel entonces, él fue el encargado de organizar el célebre Batallón 40, ¿verdad? El Batallón 40 que yo siempre le digo, nuestros mirmidones, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Eran realmente jóvenes, no solamente porque provenían de la alta sociedad paraguaya, no pasaba por ahí, sino el entrenamiento de Díaz, porque Díaz fue designado también instructor de infantería. A veces mucha gente no maneja mucho en profundidad la formación de nuestro general. Entonces, él formó infantes, y los infantes siempre son los primeros, son la punta de flecha en el momento táctico en que se enfrentan los beligerantes, ¿verdad? Y el Batallón 40 era célebre por eso. Y la gente dice, ay, no, era célebre porque eran jóvenes de la alta sociedad paraguaya. No tan solo por eso, sino porque Díaz les formó, Díaz les instruyó, les entrenó y eran unos
feroces infantes. Así de simple. Eso es lo que hay que entender y hay que conocer. Bueno, este batallón 40, recordemos también, comandado por Díaz, marchó a Corrientes, estuvo en la campaña sur, en Corrientes, estuvieron como integrantes del ejército expedicionario que estaba comandado por el general Wenceslao Robles, otro personaje también que amerita un capítulo en El estridor de las armas por lo que hizo, ¿verdad? Fue grave lo que Wenceslao Robles hizo. Totalmente una traición a la patria en una situación tan difícil, ¿verdad? Aunque muchos tratan de maquillar las acciones de Robles, pero para mí no es necesario maquillarte. En la guerra tuvimos héroes y tuvimos desertores, tuvimos buenísimos comandantes y tuvimos pésimos comandantes. Es decir, vamos a analizar objetivamente cada protagonista de nuestra historia, ¿verdad? Y cada uno que la historia le dé el lugar que realmente le corresponde, ¿verdad? Bueno, él sigue su carrera militar en un ascenso impresionante. Los méritos, las hazañas que él realizaba, estoy hablando del general Díaz, ¿verdad? Llega a un pináculo que obviamente hoy es considerado uno de los más grandes héroes de la historia paraguaya, ¿verdad? Las páginas de nuestra epopeya nacional. Y bueno, y realmente las actividades que llevaba adelante de Díaz podíamos nosotros catalogarlas como excepcionales. Es decir, eran increíbles. La gente, es decir, Francisco Solano López le miraba a Díaz, decía, y le daba las responsabilidades más difíciles, ¿verdad? Bueno, cuando él fue, quiero acotar esto, cuando él fue designado instructor de infantería, él tenía el grado de mayor. Ese era su grado, ¿verdad? El hacienda mayor, y luego fue promovido de mayor a teniente coronel por su brillante actuación en lo que vendría a ser en Bellavista. Increíble es lo que hizo este hombre. Eso fue, si no me estoy equivocando, escríbanme. Pueden escribirme, voy a leer sus mensajes al aire, al WhatsApp de la radio, al 0994 44 10 20. Ay, aplauso. Bueno, bueno, David me aplaude, mi otro productor no me aplaude, bueno, lo que desastre. Bueno, 0994 44 10 20. Uno me quiere y otro me hace bullying. Todo lo que hay que soportar acá, ¿verdad? Bueno, pero finalmente nos queremos todos. Bueno, estaba hablando de esto, de sus acciones en Bellavista, y él se encargó, prácticamente López le encargó el cruce del río Paraná. Así de sencillo, así de simple y así de complejo también. Imagínense lo que es replegarse, hacer un cruce por el río Paraná. Sabemos que el río Paraná es caudaloso, no tiene base arenosa, es piedra, es decir, toda la complicación que conlleva, ¿verdad? Y lo realizó sin ninguna baja. Imagínense, sin ninguna baja. Cuando nosotros en el mundo militar hablamos de bajas, no solamente estamos hablando de muertos, estamos hablando de heridos. Es decir, no hubo ningún tipo de baja en el cruce del río Paraná, que realizó por Corrales allá del 2 de noviembre del 65. Estamos hablando de un ejército de 10.000 hombres aproximadamente. 10.000. Imagínense lo que es hacer una coordinación de 10.000 personas. Es una locura, ¿verdad? Más todos los bagajes, animales, y bueno, y dentro de todo ese contexto, según los grandes biógrafos de Díaz, es que no tuvo bajas, no tuvo baja alguna. Bueno, desde el campamento de Paso de Patria llevó a cabo operaciones como en Corrales, por ejemplo, ¿verdad? Que eso le valió su ascenso a coronel. Y luego recibió la Orden Nacional del Mérito. En la primera acción de Tuyutí, qué cuestionada la batalla de Tuyutí, ¿verdad? Dicen, no, fue culpa de López, ¿por qué tanto el factor sorpresa? No tuvieron en cuenta muchas cosas. Bueno, pero dentro de los que estaban liderando las acciones, los movimientos del plan operativo, ¿verdad? En la parte táctica podemos decir que
los que actuaron correctamente y pudieron cumplir el plan, Díaz lo cumplió así, a cabalidad. Lo cubrió también Francisco Isidoro Resquín. Resquín también, impecable estuvo Resquín también en Tuyutí, aunque yo no entiendo por qué le critican a Resquín. Yo entiendo que le critiquen a Barrios, porque Barrios retrasó muchas cosas. Lo mismo Marcó. Barrios y Marcó tuvieron mucha responsabilidad en lo que pasó en Tuyutí. Y bueno, un empate, ¿verdad? 2 buenos contra 2 que se equivocaron. Bueno, sabemos las consecuencias de Tuyutí. Bueno, pero en Tuyutí también él tuvo una acción, que el general Díaz tuvo una acción que evidentemente fue premiada con el ascenso a brigadier general. En julio comandó la defensa también de Boquerón del Sauce y luego organizó todo lo que vendría a ser el sistema defensivo en Curupaytú. Organizó no quiere decir que la idea haya sido de él. Y esto es algo que nosotros tenemos que aclarar, porque siempre la gente dice que todo fue idea de Díaz. Y no es así. En el mundo militar, y más aún cuando estamos en crisis, en guerra, en una situación difícil, tienen niveles la conducción militar. La parte, en la guerra de la Triple Alianza, vemos que la parte política, la que define cómo se va a llevar adelante una guerra, estaba como presidente de la República el mariscal Francisco Solano López. En la parte militar, ¿verdad? En la parte de la estrategia militar nacional, también lo vemos a Francisco Solano López. Es decir, Francisco Solano López como presidente podía delegar la parte militar nacional, pero decidió hacerlo él mismo. Entonces se da una situación que tanto la cabeza política, el nivel estratégico político y el nivel estratégico militar nacional estaban conducidos por la misma persona. Entonces, todos los planes estaban focalizados en Francisco Solano López. Y estos después tienen otros niveles que van a la parte operativa y a la parte táctica, donde nosotros podemos catalogarle a Díaz sin tener una equivocación de su rol cumplido en Curupaytú. Nosotros podemos decir que Díaz era un táctico operativo, ¿verdad? Pero el diseño de la defensa sale del mariscal Francisco Solano López. Y esto fue llevado a cabo por los ingenieros militares, no por Díaz. Esto también no quiere decir que le estamos menospreciando a Díaz. No, a Díaz tenemos que darle su valor como táctico operativo. Es decir, sin el liderazgo del general Díaz y lo que él hacía montado a su caballo de recorrer de extremo a extremo nuestras fortificaciones y nuestros hombres. Ojo, que estaba Bernardino Caballero también. Él estaba llevando enfrente la caballería. Es decir, Díaz no estaba solo, pero vamos a decir que el esfuerzo principal de la operación recaía en su liderazgo, en su comandancia. Y ahí es donde él, por supuesto que se luce. Sí, era un gran militar. Bueno, y tampoco no tienen que repetir más este error de que George Thompson fue el que planificó o que fue su idea las fortificaciones, las trincheras fortificadas. Esto me estoy refiriendo de Curupaytú. Si nosotros nos vamos a mirar la figura de Thompson, ¿verdad? Que todo el mundo habla de Thompson como si fuese que no hay otro libro, ¿verdad? Y es un error, porque inclusive el propio general Garmendia decía, Thompson pudo haber escrito una cosa, pero la mayor parte lo escribió Andrés Gelli y Obés, ¿verdad? Ni siquiera pudo escribir completamente su libro.
Y claro, porque vos mirás el libro de Thompson y cómo él va a saber tantos detalles del lado aliado. Alguien le tuvo que dar esos datos, ¿verdad? Y Garmendia viene a corroborar. Lo que pasa es que Thompson fue ingeniero después de la guerra. Lo que Thompson sí era, fue un ayudante de los que sí eran ingenieros militares en la guerra de la Triple Alianza, muchos de los cuales fueron contratados por don Carlos Antonio López y que continuaron bajo el gobierno de Francisco Solano López. Pero el ingeniero, vamos a decir, por excelencia, era Wisner de Moristain. Y tuvimos otros ingenieros que se encargaron, por ejemplo, de nuestra fábrica, de la fundición de la Rosada, y así sucesivamente. Entonces, darle a Thompson también la creación, cuando nosotros tenemos ya desde tiempo del doctor Francia, que era una zona, obviamente yo don Carlos Antonio López y con Francisco, esta zona de Curupaytú fue mucho más fortalecida, es otra situación, ¿verdad? Lo que le digo es que en la historia también tenemos que saber qué leer. Eso es muy importante. Bueno, entonces yo me quedaría, no sé qué piensan ustedes, me pueden escribir como táctico operativo cuando vamos a referirnos del general Díaz, por lo menos sus acciones en Curupaytú. En esta batalla, obviamente que el triunfo así aplastante que se tuvo, lo glorificó y fue una de las batallas más grandes de esta guerra, donde Díaz básicamente tenía su responsabilidad, la comandancia de batallones, de muchísimos batallones. Por ejemplo, estaban los batallones de Luis González, que tenía 7. Luis González tenía aproximadamente 7 batallones bajo su cargo, 3 regimientos de caballería al mando del capitán Bernardino Caballero. Les dije eso, que Caballero también estaba en esto. Y 2 baterías de artillería al mando del teniente de navío Pedro Gil. Todos estos hombres también sumaron a la victoria en Curupaytú. Obviamente, Díaz es el que pudo liderar a todos estos hombres, ¿verdad? Pero tuvieron su participación también Luis González, Bernardino Caballero y Pedro Gil. Sí o sí, tenemos que darle también su lugar a estos héroes nacionales. Bueno, no me hablen luego mal a mí de Bernardino Caballero militar, ¿verdad? En el aspecto político, ideológico, ahí se pueden debatir, pueden decir lo que quieran de él, pero dentro de lo que vendría a ser su rol militar, realmente, gente, es incuestionable. Y lo dice una historiadora que no tiene afiliación política a ningún partido. Eso no quiere decir que no me interese la política. Sí me interesa la política. Lo que no me interesa es la cuestión partidaria. Y bueno, entonces tenemos que hacer esa mención. Aproximadamente Díaz rechaza con todos estos hombres que lo acompañaron ataques de 20.000 hombres o más del ejército aliado, específicamente de argentinos que llevaron la peor parte de esta situación, y de brasileños que estaban y no estaban también, porque los brasileños estuvieron medio tibios en Curupaytú, ¿verdad? Que estaban todos comandados por Mitre. Bueno, Mitre creo que después de Tuyutino tuvo un acierto, ¿verdad? Creo que todo, no sé, podríamos decirle que era un yetudo también. Porque todo lo que comandaba perdía. O bueno, y no hay que desmeritar. A Díaz hay que otorgarle realmente su lugar de genio, de hombre audaz y de gran militar, aparte de su honradez y de su lealtad. Bueno, quiero hacer así una suerte de pausa, ¿verdad? Y pasar un poco a lo que ya había mencionado hace unos años atrás. Yo no sé si tengo por aquí, me voy a fijar un poco sobre el nombre dado al general. Yo recuerdo que en mis redes sociales había escrito que el nombre Eduvigis era considerado un insulto
para varios investigadores, ¿verdad? Y me acuerdo que ahí la cofradía clásica de la historia, que ni siquiera tienen la tolerancia de la disidencia, armaron un escándalo, se fueron a la prensa, claro que se llamaba Eduvigi, ¿de dónde lo que esta profesora saca que no? Pero vamos, muestran, por ejemplo, que un documento de Family Search, ¿verdad?, donde ni siquiera se lee claramente la palabra Eduvigis. El primer biógrafo del general Díaz fue Natalicio Talavera. Estamos hablando de un hombre que vivió, que le conoció al general Díaz. Y su primer biógrafo, que cuenta quién fue su papá, dónde nació, que cuenta absolutamente todo él, no lo llama Eduvigis. No lo llama Eduvigis. Bueno, acá dice, la historiadora Noelia Quintana Villasboa propone un revisionismo histórico. Lo que yo hice, muchachos, gente, es decirle, vámonos un poco a revisar lo que los investigadores previos a mi persona dicen sobre el nombre del general Díaz, ¿verdad? Como a nosotros nos gusta mucho analizar también este tipo de cosas, acuérdense que llega a Cerro Corá y la gente va a decir, normalmente la prensa dice, ¿qué fue? ¿Héroe o villano? Es decir, ese tipo de macanada, ¿verdad? Y la gente se prende con eso. Obviamente que el mariscal Francisco Solano López es el héroe más grande que tuvo y que no sé si va a existir otro héroe más grande que el mariscal Francisco Solano López. Y la gente que piensa lo contrario, yo respeto, ¿verdad?, es porque no tiene mucha formación en historia militar. Así de simple, no tienen mucha formación. Y lo único que consumió siempre es la historia escrita desde el poder, una bajada de línea cultural, señoras y señores, ¿verdad? ¿Y quién es una línea que escribieron los legionarios que se quedaron en el gobierno paraguayo a partir del 15 de agosto de 1869, sus hijos, sus descendientes, personas que se enriquecieron y entregaron territorio nacional a los aliados, que no fueron capaces de defender el Estado paraguayo, entregaron todo lo que podían, y esa gente es la que escribió la historia. Por eso yo siempre planteo revisionismos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Entonces, y no dicen algunos, ¿verdad? Evidentemente, sí se llamaba Eduvigi, certificado de nacimiento. Bueno, ese certificado de nacimiento parece muy trucho también, ¿verdad? Y lo dije en su momento y por poco no me sacaron la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos tótems de la historia dicen sí era, bueno, nosotros le tenemos que decir amén. Y uno de los que dijo eso también fue Silvano Godoy. ¿Y quién fue Silvano Godoy? Tenemos que saber que Silvano Godoy era un prevaricador de documentos, que no sé cuántos documentos truchos metió en el Archivo Nacional, que fue autor intelectual del asesinato de un presidente de la República, aunque yo no soy fan de Gil, pero le mataron, ¿verdad? Lo asesinaron. Y esto tuvo que ver muchísimo los hermanos Godoy en esto. Y bueno, ¿y por qué nosotros no podemos abrir, ¿verdad? No estoy diciendo una confirmación, no estoy diciendo así tiene que ser, pero abrir un análisis histórico, porque justamente el primero que habló de esto, de esta tesis, fue Juan Oleari. Y bueno, pues acá pues los muchachos no quieren que se le lea a Oleari, ¿verdad? Porque Oleari tuvo un momento de antilopismo, después del lopismo, y la gente dice, no, Oleari se vendió. Es decir, ahí ya no entramos a una narrativa histórica. Acá estamos con Oleari, las personas lo que hacen es un debate ideológico, político, partidario. Pero eso no quita el trabajo de campo de que Oleari haya entrevistado a los sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, Ceballos, por el otro lado, también hizo el mismo trabajo Oleari, pero acá a los perros, como le gusta más, como se dice, la conclusión de Ceballos, antilopista, antiparaguayo, anti todo, prefieren esa versión que sostiene esta historia que nos vendieron a nosotros por más de 150 años. Y entonces, a todo investigador
que dicen, no, nosotros tuvimos héroes, porque acá los extranjeros vienen y escriben y dicen, no, los héroes en Paraguay son mitos. ¿Qué mito? Díaz, señoras y señores, no es un mito. Este hombre existió. Este hombre condujo una de las victorias más célebres de la Triple Alianza. ¿Qué va a ser mito? El capitán Vado no es un mito. Fariña no es un mito. Pero ¿de qué estamos hablando acá? ¿Verdad? Y como los extranjeros nos vienen y nos dicen eso y nosotros decimos, ay, bueno, sí, puede ser que sea así. No, es así. ¿Y por qué nosotros tuvimos héroes? Según la línea impuesta que nos hacen estudiar y que estudian nuestros hijos en el colegio, porque ni siquiera se mira el material de historia que le dan a nuestros hijos. Le desdibujan a López y le llaman tirano. Y yo les digo, gente de corazón, que la tiranía no engendra héroes. Es así de simple. Y nosotros tuvimos muchísimos héroes en esta guerra. Muchísimos tuvimos. Bueno, el otro que sostiene también esto con el tema del nombre del general Díaz, porque en el semanario nosotros tenemos José, un artículo que se refiere al general Díaz, dice José.E. Díaz, ¿verdad? Tampoco en el semanario tampoco escribieron Eduigis, ¿verdad? Tampoco, y esas son cosas que nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? Y todos los biógrafos, los diarios de trinchera, gente, los diarios de la época donde alaban la capacidad militar del general Díaz, no le llaman Eduvigis, no le dicen Eduvigis, le dicen José Díaz, así de simple, así de varonil, así, punto, ¿verdad? No le llaman Eduvigis. Y bueno, obviamente que Oleari tiene una tesis de eso. Julio César Chávez también mencionó esto, ¿verdad? Que fue más bien un apodo que le pusieron los argentinos, los Santa Eduigi. Bueno, yo me pongo a pensar en lo que era la costumbre de la época. Los nombres eran elegidos, ¿verdad? Por santoral, por calendario apostólico, romano, católico, ¿verdad? Y no digo que no se daba, pero era muy poco frecuente que los varones llevasen nombres de santas, más bien de santos, ¿verdad? Estamos hablando en una época así. No estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Pero en esa época me acuerdo que me censuraron tanto que yo no podía expresar mis ideas, ¿verdad? Es decir, yo no estaba diciendo, che, crean lo que yo estoy diciendo. Analicemos, planteemos un revisionismo, era lo que yo decía, ¿verdad? Pero porque acá también están los dueños de la historia. Bueno, le podés plantear algo diferente porque saltan todo, ¿verdad? Bueno, entonces, justamente también Julio César Chávez y la base principal es Natalicio Talavera. ¿Verdad? Natalicio Talavera no menciona el nombre de Huigis. Y en el Cabilluí tampoco hay, y así sucesivamente. Bueno, cierro acá este punto porque me parece algo muy interesante, ¿verdad? Que tenemos que nosotros plantearnos que no tiene absolutamente nada de malo, y si podamos tener documentos serios, respaldatorios con esto, fantástico. Pasamos a su muerte. Hoy conmemoramos 159 años de la muerte de nuestro gran héroe, el general José Díaz. Y yo, hasta que no tenga la certeza del nombre de Uigi, aunque me digan, nosotros en Pirayú tenemos el certificado, y ese certificado de nacimiento, ¿de dónde sacaron? ¿Cuál es la fuente? Es decir, hasta que yo no corrobore por mí misma, haya hecho las investigaciones, yo le voy a seguir llamando José Díaz y punto. Hasta ahí, ¿verdad? Su muerte fue muy lamentada por el mariscal Francisco Solano López. Se lamentaba, decía, ya no tengo a Díaz. El 7 de febrero, un día como hoy, hace 159 años allá de 1867, con tan solo 34 años. Era un jovencito. Con 34 años, el más leal de los oficiales del mariscal, presidente Francisco Solano López,
el general José Díaz Vera y Aragón, así le voy a llamar yo, general José Díaz Vera y Aragón, en el cuartel general de Paso Pucú. Se apagó su fulgurante vida realmente. Fue herido. Sabemos que, yo digo que el general Díaz, después de todo lo que leí, él tenía, ¿cómo se dice?, una obsesión. Yo digo que, o un sueño. Para sacar la palabra obsesión vamos a utilizar un término más suave. Vamos a decir un sueño, que era justamente aniquilar la escuadra del imperio. Él quería arrojar a esa escuadra al otro lado del Paraná, día y noche, según muchos textos, muchos libros que leí sobre él. Dice que él se pasaba mirando esos monitores brasileños, pensando qué podía hacer contra esas corazas inmensas, ¿verdad? Él pensaba, ahí, pero nuestros proyectiles se rompen, se hacen añicos, ¿qué podemos hacer contra estas corazas, verdad? Y comprendía, Díaz tenía la película, como decía, Díaz tenía la película muy clara. Ahí estaba todo el poder del imperio, por supuesto que sí. Porque si nosotros hacemos un análisis de lo que vendría a ser los infantes del imperio, los que peleaban en tierra, ¿verdad? Hay mucho que desear. En comparación con los infantes paraguayos le hacen 6-0, y no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de realidad, de desempeño de análisis táctico, ¿verdad? Por eso siempre digo, si nosotros pudiéramos hacer un libro analizando la parte táctica y sacando toda la narrativa interesada, ahí nosotros vamos a poder comprender primero la acción fantástica del ejército paraguayo, la operación de López, que no tenemos, ¿verdad? Como tenemos otras operaciones, por ejemplo, en la guerra del Chaco, ¿verdad? Y de ahí pasar a tratar de comprender la estrategia que se usó. Bueno, entonces, Díaz comprendía que estaba todo el poder del imperio. Y lo que siempre a él le preocupaba es que, bueno, por un lado él hablaba de que era muy apático el almirante del imperio, así estaba hablando de Tamandaré. Decía, bueno, Tamandaré por el momento está medio apático, no se resuelve, no se anima a forzar el paso de Humaitá. Bueno, en ese sentido estamos todavía con eso, pero ¿qué pasa si esto acontece? Eso es lo que le trabajaba mucho a Díaz, ¿verdad? El tema, bueno, cómo se va a cortar nuestra comunicación, nuestro cuadrilátero va a estar prácticamente aislado, vamos a sucumbir fatalmente. Y Díaz mencionaba esto siempre, ¿verdad? Entonces él siempre quería hostilizar, aparte de que le observaba mucho a la escuadra, él quería hostilizar, ese era hostilizar a la escuadra. Miraba los obstáculos naturales, qué obstáculos nosotros podíamos crear para la defensa, obstáculos para ponerle, sean esto visible, invisible, algo, ¿verdad? Y él siempre estuvo muy empeñado en esto. Y un viernes 25 de enero, algunos dicen 26, ¿verdad? Pero la mayoría habla del 25 de enero. Dice que él toma una canoa en compañía de sus 2 ayudantes y de su asistente, el sargento José María Ortigosa Cuatí, Payaguá. El Payaguá, pues, el rey de los ríos. Sabemos nosotros que hemos estudiado en una historia que los Payaguá son los reyes del río. Así, Cuatí sabía más nadar que caminar. Por eso que él no tuvo problema en tirarse detrás del general cuando su pierna se destrozó por la explosión, ¿verdad? Y bueno, lo que sí que salieron estos hombres para hacer una expedición de reconocimiento aguas abajo, ya otra vez mirando Díaz la escuadra, ¿verdad? Y no contentos con esta exploración que hicieron, él vuelve a salir con sus mismos compañeros en la mañana siguiente. Esto hicieron el 25, el primer reconocimiento hicieron el 25, el segundo reconocimiento lo hicieron el 26. Bueno, pero justamente dentro de eso,
Natalicio Talavera dice lo siguiente: lo vieron, estaba hablando de los enemigos que le visualizan a Díaz, lo vieron, y el buque de Vanguardia descargó un cañonazo sobre la canoa de Díaz. Él mismo advirtió el tiro a sus compañeros y por una de esas grandes casualidades, el proyectil que venía de rebote estalló sobre la misma canoa, matando a 2 de los que acompañaban e hiriéndole a él, a Díaz, en la pierna. Uno de sus cascos, el mismo que pasó a herir a su ayudante, el teniente Álvarez. La canoa se hunde con ellos y Coatí, que era un excelente nadador, por supuesto que le salvó al general herido. Después se encontraba en su campo, él mismo dictó un telegrama pidiéndole al mariscal Francisco Solano López que le hiciera cortar la pierna. Él pidió eso. Estaba muy sereno, estaba resoluto en esos últimos instantes, con muchísimo dolor, fiebre. La amputación fue hecha en el cuartel general por el doctor Skinner. Se le prodigaron todos los cuidados. El mariscal hizo de todo para salvar la vida al general Díaz. De todo hizo este hombre. Le envió a Lisa para que le cuide, para trasladar, que él esté en las mejores situaciones. Se le amputó, alguno dice que él rechazó el cloroformo, no quiso el cloroformo. Es decir, estamos hablando que con la amputación sin ninguna droga que pueda minimizar el dolor de la amputación, ¿verdad? Ese era Díaz, por favor, ¿verdad? Y López le decía a Díaz, mira, no te vayan a preocupar, trata de reponerte, de descansar. Y Díaz, cuando iba a visitarle, ¿verdad?, le contestaba que a pesar de los esfuerzos que el mariscal hacía para tratar de contenerle y de tranquilizarle, que él no podía desprenderse, que su cabeza estaba todo el tiempo siempre ocupada en ver la forma que podía ayudar a la defensa nacional, por más que él estaba en un estado prácticamente de agonía, ¿verdad? Y bueno, y sentía mucho, le decía al mariscal, estar en esta situación de estar enfermo, de no poder acabar con la obra que él tenía planificado, de poder atacar a los aliados, ¿verdad? A pesar de las prohibiciones que el médico de él le ponía, que estaban un poco tranquilos, general, le decían, ¿verdad? Y bueno, un estado de debilidad también muy grande. Y bueno, él siempre, hasta el último instante de su vida, el general Díaz hablaba de su patria, hablaba a la obediencia. Él es la imagen de lo que es un soldado brillante y obediente. Porque en el mundo militar yo creo que esos son valores importantes, de los deberes. Y lamentablemente en este estado su herida no se pudo curar. Derramó mucha sangre, se perdió mucha sangre. Y bueno, la debilidad se sumó a otros órganos, ¿verdad? Uno de los más afectados fue el estómago. No podía recibir la alimentación necesaria, es decir, ya no podía funcionar correctamente. Y bueno, y es así que comprendió que estaba perdiendo la vida. Y él mismo lo dijo, él se dio cuenta de eso y se resignó de una forma serena y tranquila. Dijo, no temo morir, no he terminado en las más fuertes refriegas, solo deploro no ser ya útil a mi patria. Y así, hace 159 años perdíamos al general Díaz, pero se hizo eterno. Con su acción, con su bravura, con su valentía militar y por supuesto por su amor a la patria. De esta forma, aquí en el Estridor de las Armas rendimos homenaje a uno de los más grandes militares y héroes de la nación paraguaya, y ojalá que en algún momento nuestro Congreso Nacional también declare feriado nacional la victoria de Curupaytú. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y nos volvemos a encontrar el próximo sábado con más historia. Hasta luego.
fue El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado por Ñandutí.